abrí vos, porque bueno, hoy tiraron varias cosas contra el gobierno, digamos. Bueno, sí, venimos escuchando a Lustó, a Melconian, la verdad que fueron partícipes necesarios del fracaso económico del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces escucharlos quizás causa un poco de impresión, ¿no? Tener recetas mágicas cuando han gobernado durante 4 años y han dejado esa bomba que ustedes hacían mención. Como digo yo, la única bomba que ofrece Cambiemos es la bomba... el único cambio que proponen es el cambio de domicilio. Ahora el único cambio que le proponen a la sociedad es el cambio de domicilio de Bullrich, Vidal, que no se sabe electoralmente dónde van a estar. Creo que la sociedad en este momento necesita ni más ni menos que algunas de las cosas que Cambiemos no puede explicar. Yo escuchaba atentamente y hacían referencia, por ejemplo, Melconian fue muy crítico de esta ley para mí importantísimas que se sancionó esta semana de las zonas frías, ¿no? De esta protección a los distintos habitantes de esta Argentina federal que tienen situaciones muy complejas en cuestión de dónde viven, este cambio climático que tiene diferencias y asimetrías muy profundas. Entonces escuchaba que la crítica quizás es hasta la propia fuerza de Cambiemos. Seguramente a Melconian le preocupa mucho que un hombre como Cornejo, un hombre como Mario Negri hayan votado favorablemente. Fíjense las contradicciones de Cambiemos. Ellos nos exigen a nosotros un plan económico que lo tenemos muy claro y que está desarrollado no solamente en el presupuesto nacional, sino en cada una de las medidas que toma nuestro presidente. Los que no tienen claro hacia dónde ir son la propia Alianza Cambiemos, en cada una de las apariciones votando, algunos una ley, otros negándose rotundamente. La senadora ya anticipó seguramente su voto, ha apoyado públicamente lo que piensa un diputado de Córdoba, perjudicando a 13 departamentos, porque esta ley beneficia a más de 600.000 cordobeses y a 13 departamentos, por ejemplo, de la propia Córdoba. Fíjense cómo un hombre como Negri vota a favor, mirando esta mirada que es la que pretendemos construir. ¿Cómo sale la Argentina adelante sobre hombres y mujeres que en nuestras bancas seamos capaces de avanzar sobre la Argentina, siendo conscientes de que aquellos sectores que no pueden seguir soportando un tarifazo del 1.300%, como nos dejó Macri, puedan sancionar una ley que proteja el bolsillo Laura, de los sectores más desprotegidos? Sí, Laura. Mira, es muy fácil volver al relato acá que la única forma de defender lo que hace el gobierno es atacando lo que vota la oposición. Pero en este tema puntual, no nos creamos que cuando decimos que va a haber subsidios es que nadie los paga, o que los paga del bolsillo Tolosa o que los paga del bolsillo Fernández. Lo paga la gente también. Lo que ha pasado con el sistema de subsidios es que los que pagan esas disminuciones, que debería haber subsidios, sí, a aquellos que no pueden pagar, pero no a la mancha geográfica, es quienes no tienen gas. Porque los que no tienen gas también contribuyen a ese impuesto, con sus impuestos a ese gran fondo, que son los fondos del Estado, y terminan subsidiando a las grandes manchas urbanas que después pretenden que le den los votos al kirchnerismo nuevamente. Ahora, por supuesto que yo creo que cuando no se puede pagar hay que subsidiar de alguna manera directa a los que no pueden pagar, pero no a la mancha geográfica en general. Es una discusión, y cuando llegan estas leyes al Congreso, y ahí es donde está la grieta, no te permiten discutir nada, llega cerrado, se vota o no se vota. Yo creo que ya la gente ha padecido tremendamente el tema de las desigualdades en la Argentina. Mientras en Puerto Madero se pagaba la luz y la electricidad cero o poco para calentar a sus perritos, caniches que podían tener algunos que viven ahí, en el interior nosotros no teníamos gas natural. Laura, vos pensás licuado. que, como dijo el propio Guzmán, que es una política de subsidio para ricos. Mire, la verdad que la política de subsidios tiene que ser a la persona que no puede pagar y no a las zonas geográficas. Porque de vuelta volvemos a darle estos beneficios a las grandes zonas donde están los votos y no a la gente donde la necesita. A donde hay que subsidiar es donde la gente lo necesita porque no puede llegar. Esto es politiquería, claramente. Victoria. No, creo que la senadora sabe perfectamente que el acompañamiento de los diputados de Cambiemos no es porque es un proyecto de ley justamente que se dedique a juntar votos. El 50% de los departamentos, de las localidades que han sido beneficiadas están gobernadas por Cambiemos. Pudimos ver a Montenegro de Mar del Plata no solamente celebrar la incorporación, sino que es una gran mentira decir que esta mancha tiene que ver solamente con una localidad. Dentro de esa localidad, los sectores que por supuesto no tienen ingresos para pagar ese cuadro tarifario de gas. Los jubilados de la mínima, los pensionados, los monotributistas sociales, los monotributistas A y B, los que tienen hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles. No es solamente una mancha geográfica, es la incorporación de una Argentina que busca niveles de
por supuesto, mayor inclusión. Fundamentalmente porque creemos de verdad en la Argentina de oportunidades. A mí me llama la atención, pues la senadora es de Córdoba y creo fundamentalmente que este proyecto encontró, vuelvo a repetir, el acompañamiento de un hombre del radicalismo. Por eso digo, las contradicciones de Cambiemos van quedando cada vez más expuestas. Nosotros adentro de nuestro frente tenemos un frente que ha puesto primero el acento en tratar de recuperar el poder adquisitivo del salario. Que en pandemia nuestro presidente ha sido claro, no solamente desde la campaña, en las promesas, sino que ha dado cumplimiento a cada una de las promesas que hizo. Primero, jubilados y pensionados, recuperamos una nueva fórmula que hace y permite que la jubilación corra por arriba de la inflación y que cuando nos quedamos en algún desfasaje mensual aparece un bono que pone de manifiesto la voluntad de seguir tratando de que los jubilados no paguen el ajuste como se pagó durante 4 años de Macri y en la provincia de Buenos Aires con Vidal a la cabeza. Luego dijimos medicamentos gratis para los jubilados, porque entendemos perfectamente que nos distancia esta mirada del Estado tratando de regular para que las jubilaciones, los salarios puedan recomponer consumo. Esto tiene que ver con una mirada de Argentina que la pensamos a partir de su fuerza productiva y que creemos fundamentalmente en el rol regulador del Estado. Fíjate que un sector del radicalismo también opina sobre esto. Y también el propio Lustó se animó a criticar el tarifazo espantoso que sufrimos durante el macrismo todos los argentinos y argentinas. Y para contraponer a ese tarifazo del 3.000 en la electricidad, de 1.300% en el gas, viene una política tarifaria del 9% de aumento, pero fundamentalmente con un trabajo muy importante de segmentación, justamente para que lo que venimos trabajando es que los sectores que no tienen que recibir el subsidio no lo reciban. Mira, a mí me está escuchando no solamente la gente de Buenos Aires, sino toda la gente del interior que sabe perfectamente la diferencia de lo que se pagaba en gas, tarifas y luz entre la capital y el interior. Ahí estuvo la gran desigualdad en la Argentina. Pero además, no pensemos solamente en criticar lo que hace Cambiemos. Demos gestos propios, gestos desde el gobierno, desde tu lugar, hacia la gente. Es decir, no solamente es pura crítica. No, para pero nada. pensemos en, a ver, vos dirigís lo que se llama la mesa del hambre. Totalmente. En un país donde tu gobierno ha generado muchísimos más pobres, estamos en 42% de pobreza o más, si lo buscan. No sabemos lo que hace la mesa del hambre. Bueno, si querés no te cuento sabemos. ahora como le No, cuento a es todos que los no me conté a mí, los pero argentinos se los no lo vamos a saben. contar porque sí no lo saben lo que estoy terminando, saben, no saben Laura. lo que es Tinelli, no saben qué hace Nardelli, Vamos no a saben. contarte, si querés. Y la otra cosa, los gestos desde la política. Mira, vos sos funcionaria nacional, también sos concejal. Sí. Ahora, claramente esas cuestiones, el tiempo te debe sobrar. Ad honorem, porque ad honorem. No, renunciaste al sueldo Sí, de por concejal supuesto. porque es el más bajo. No, 130.000 no, pesos, el porque- otro son 300. No, no. Muy solidario lo tuyo, No hay muy ninguna progre. secretaria de Estado que Hubiera cobre 300. renunciado. No, Primero sí, vamos a tratar de elevar Bueno, un poco la listo, discusión del no debate. importa. Preguntaste qué Pero cosas uno- hacemos, si querés te cuento, Laura, y le cuento a la ciudadanía que No, lo sabe la gente perfectamente. no lo entiende. No hay una no secretaría lo de entiende, Estado. Porque hay más pobres. No hay un secretario de Estado en el gobierno nacional que cobre 300.000 pesos y sí es cierto que el compromiso que asumí desde el día que me votaron en la Ciudad de La Plata es seguir siendo concejal ad honorem, representando la banca que tengo con mucho orgullo. Con respecto a lo que hacemos, me parece muy importante algunas cuestiones porque han pasado además siendo grandes debates en el Congreso Nacional. A partir del 1 de julio se empieza a devolver ni más ni menos una promesa de campaña de Cambiemos cumplida por nuestro gobierno. Tratar de sacar el tope para que el conjunto de trabajadores en la Argentina no sigan pagando el impuesto a las ganancias. Es 1.300.000 trabajadores, concretamente 40.000 millones de pesos que se empiezan a depositar en el bolsillo de 1.300.000 trabajadores. También tuvo el acompañamiento de muchos hombres y mujeres de Cambiemos. Fíjense cómo cuando proponemos una Argentina hacia adelante, con un Estado que regule, prácticamente muchos diputados de la fuerza de Cambiemos, del radicalismo, hay que decir también, acompañan. Como digo yo, palomas y halcones pareciera que no se ponen de acuerdo. Nosotros seguimos avanzando en lo que vinimos a hacer. Proteger el bolsillo de los argentinos. Devolverle ese impuesto que era realmente muy complicado si queremos reactivar el consumo. Esos 40.000 millones de pesos en 5 cotas, Marcelo, va a implicar que esas familias de clase media, media alta puedan ir y comprar sus bienes y servicios que se producen en la Argentina. Eso también impacta de manera positiva en la capacidad instalada en nuestro entramado PYME, que vuelve a tener niveles de producción similares a la prepandemia, o sea, similares a la Argentina, que fue realmente golpeada por la pandemia. Con respecto a la mesa del hambre,
Nosotros recibimos una Argentina realmente con niveles de pobreza e indigencia insoportables. Y sí es cierto que la pandemia provocó aún más problemas en los sectores más desprotegidos, pero fuimos allí no a ajustar, fuimos allí a extenderle el brazo del Estado, no solamente aumentando la inclusión de la asignación universal por hijo, sino dotando a 4 millones de niños de la tarjeta alimentar. ¿Por qué? Porque nos hacemos cargo de esa situación Laura, social. Fueron así y le sacaron el IVA a los alimentos de la canasta básica. Es decir, le volvieron a poner el IVA. Pero usted hace una objeción global de la política del gobierno, obviamente, de mayor presión fiscal. A ver, cosas puntuales que también se hicieron durante la gestión de Cambiemos, de bajar impuestos, de bajar presión fiscal, pero la presión fiscal que tiene este gobierno sobre las pymes, sobre los monotributistas, que ahora por se quejaron le querían cobrar con retroactividad las cuestiones que ellos debían pagar. La presión fiscal que tiene este gobierno contra los sectores humildes y contra las pymes y contra, obviamente, quienes ellos persiguen, las grandes empresas, que les parece ideológicamente que no, que tienen que perseguirlas. Somos peronistas, jamás perseguimos a las empresas. la verdad que por más que diga la mesa, o sea, usted la piensa que es no mucho relato, relato, yo lo pienso los que es argentinos. mucho relato y poca realidad. Absolutamente. Victoria, entonces el relato. ajuste, ellos lo que dicen, el ajuste lo está pagando los que menos tienen. No, Totalmente. la realidad primero que no, y además creo que acá el presidente de la Nación ha sido muy claro. Alberto Fernández empieza a construir en la República Argentina una matriz impositiva que sea cada vez más progresiva, que los que más tienen, más paguen. Fíjate que fue sumamente criticado aquel impuesto del año pasado, excepcional, el aporte solidario extraordinario que pagaron 10.000 empresarios. 10.000 empresarios que no solamente no los perseguimos, esta gran mentira de la construcción de que el peronismo viene y que persigue a los empresarios. Los empresarios en la Argentina de hoy siguen invirtiendo, Edgardo, siguen invirtiendo en sus plantas automotrices, las multinacionales Toyota, Peugeot, Volkswagen. Llegamos a una capacidad instalada en la industria automotriz, que Córdoba, por supuesto, tiene un ensamble ahí tremendo, una potencia enorme como nunca antes. De 300.000 unidades pasamos a producir 500.000. No solamente porque escuchamos a ese sector, sino que redujimos justamente una parte de un impuesto a la exportación que nos permite exportar como nunca antes. Pero además de eso, quitamos justamente el IVA a la canasta básica de alimentos, pero protegimos a aquellos que hay que proteger. Porque no es razonable que en esta Argentina, ni vos ni yo, tengamos que dejar de pagar el IVA del pan y de la leche que consumimos. Sí es necesario en esta Argentina redistribuir y poder permitir que la mamá de la asignación por hijo se le devuelve en el consumo de esa tarjeta 700 pesos por hijo a partir de una resolución de la FIP que está vigente en la Argentina hace un año. Entonces, sí vamos acercándonos a una matriz impositiva en donde los que más tienen, más paguen. Aporte solidario, los que menos tienen, quitamos el impuesto a las ganancias y, por supuesto, los sectores que necesitamos sigan pagando el IVA, lo tienen que seguir pagando porque, por supuesto, el fisco necesita recuperar capacidad para poder seguir redistribuyendo. ¿Cómo redistribuimos? Dándole ventajas competitivas a nuestro sector pyme, productivo, industrial. Mira, el viernes en la planta de Escobar, la lavandina Querubín, a ver, voy a vamos a decir, dejarla va a ampliar en Laura. 25.000 metros cuadrados su planta, por ejemplo. No sé en qué país, las empresas se están yendo del país. Decime No hace cuáles, falta Laura, que yo ¿querés que te muestre la Pero cantidad de todas inversiones que han empresas. hecho? Pero, Salvita a en el ver, norte la de gente Salta, la cierran. producción de Yo cerdos me en el acuerdo norte que en la salteño. campaña de Querubín. anterior vos ponías sticker basta de persianas bajas. Anda a ver las persianas bajas. Se están yendo Pero nosotros todos del país. Te digo, hasta desde las aerolíneas, desde las grandes cadenas comerciales, desde los que, o Globo, desde los que distribuyen alimentos. Todos se están yendo del país y están cerrando sus empresas. No, la verdad que las pymes han cerrado. No es un discurso, es una realidad. La gente ya no te cree el discurso. No es que me tienen que creer a mí. Viven en esta Argentina. Están cerrando. Están cerrando. Córdoba, capital. Falabella cerró, han dejado la verdad que cientos nosotros de empleados recorremos, afuera. Edgardo, y visitamos obviamente a nuestros las pymes y a nuestro sector empresas, productivo. Y lo que vemos realmente es una contradicción. Hablemos de una, porque siempre dicen que las mujeres no es no se preocupen, los hombres también. No, pero yo creo de verdad que... Pero es que la verdad es como tratar de las empresas. Tratar de tapar las el sol con las hotelerías manos. están cerrando los hoteles por todos lados. Ya, nosotros... una provincia que vive del turismo, como Córdoba, como muchas del interior. Nosotros... No hay vuelos, no hay conexión, no hay transporte terrestre. No se puede ir de una provincia a la otra y están cerrando hasta los pequeños cabañeros.
Claro. está al borde del abismo económico el país No, y viene estamos con en un discurso pandemia, como no. si hubiera hecho tan... porque porque usted estás no tiene hablando la de un culpa de sector que nada. está O la tiene la sumamente pandemia golpeado. la culpa No. o la tiene Macri. No, Ahora, no. ellos nunca tienen la culpa verdad, de nada. la Gestos verdad. de la política, cero. No se bajan La verdad que es muy triste, sueldos. es muy triste. No distribuir la de porque- otros. Distribuir los sueldos de ellos, no. No. Del sector público no se bajaron un centavo. La Ahora, verdad que- distribuir la de las grandes empresas les encanta. Eso es, no. A ver, Sí, María, la la verdad que- gente te está escuchando y va a decir, che, alguna vez No. sacrifiquen al sector público. Mira, la verdad que- alguna vez donen algo de su sueldo. La verdad que por Bájense suerte de los sueldos. argentinos Cuando y distribuyan argentinas, lo que cobran. la verdad- A ver, No, Laura, no, vamos a escucharla a ella, si Perfecto. escuchan las dos. La verdad que los argentinos y argentinas ya han vivido bajo el gobierno de Mauricio Macri y han padecido y por eso claramente han votado y han depositado en el presidente de la Nación la salida y la reconstrucción de la Argentina, porque nos distancia una mirada central sobre cómo y de qué manera se reconstruye, crece y se desarrolla la República Argentina. Está a la vista que mencionar en un tiempo de pandemia a un sector golpeadísimo, como es el sector de la hotelería, del turismo, de la cultura, de los espectáculos, de los cines, de los teatros, es por supuesto una realidad acá en la Argentina y en el mundo. Y a ese sector que seguimos acompañando con el pago del Repro 2 en el mes de mayo, 580.000 trabajadores, que acompañamos durante todo el 2020 con el ATP, pagando el salario a 3.300.000 trabajadores. Por supuesto que esto siempre es insuficiente, Laura, porque estamos en una pandemia. Esas ramas y sectores que queremos que se vuelvan a reconstruir, se reconstruyen si hacemos lo que venimos a hacer. Vacunar, vacunar y vacunar en un tiempo donde Cambiemos también quiso hacer política con el plan de vacunación. Dijimos- 20 A ver, millones de Laura. A ver, vacunas, dijimos vacunar. seguimos vacunando y esos sectores La verdad, se van a hoy- reconstruir hoy a fuerza de un dicen, Estado que está presente. Argentina es A ver, uno de Laura. los países que peor gestión hizo de la pandemia. Eso está claro, no lo digo yo, lo dice el mundo, dice? Bloomberg, ¿Quién lo todos. dice? ¿Quién lo dice? Vacunar y vacunar, vacunatorio, privilegios, vacunatorio VIP, donde el propio presidente Alberto Fernández dice, no me parece mal que alguien se salte de la fila. Eso dice el presidente. Entonces me diga, vacunar a los amigos. No. Y la otra cosa, listo, no pongo la hotelería, pongo la exportación de la carne. En un país, en la Argentina, productor por excelencia de la carne, le prohíben exportar carne porque dicen, bueno, no, como va a haber más carne, va a bajar los precios. Ya probaron esa receta, suben los precios de la carne y ya empezó a subir la carne con esa prohibición de exportar. ¿Saben que están liquidando todos los frigoríficos del interior? No, bueno. Donde la gente cría ganado, donde vive del campo, ¿eh? Ahora de vuelta lo van a liquidar. El No es presidente así, Macri seguimos abrió... cuidando- Sí, así. Están seguimos prohibiendo cuidando- exportar no, a carne ver, en la si querés te Argentina. cuento- si querés te En la cuento por qué Argentina. tomamos esa medida y por qué creemos claramente Bueno, que seguimos... contásela a los frigoríficos. No, por supuesto que sí, porque dialogamos. De hecho, esos frigoríficos importantes exportadores de carne en la Argentina se sientan a dialogar con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas y Paula Español. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizarle la mesa a los argentinos como prioritario. Tenemos 45 millones de argentinos que tienen un presidente que cuida el bolsillo, que cuida la recomposición del salario, que cuida el cuadro tarifario y que cuida esa canasta básica de alimentos con medidas concretas, por cierto insuficientes, porque nadie quiere que esta inflación que golpea el bolsillo de los trabajadores siga en este sendero. De hecho, venimos de... Alguien dijo, Guzmán celebra el 3.1 y la verdad que lo que hacemos es mirar con muy buenos ojos que vamos a ir recuperando y recomponiendo un camino de la inflación. Pero quienes dejaron la Argentina en 54 puntos de inflación en el 2019 Bueno, y está 46 dejándolo. en el 2018 son quienes nos dan la fórmula, Melconian y Lustó. La verdad es que somos muy conscientes de que la pandemia golpea, de que genera hartazgo en la sociedad, de que necesitamos recomponer el sendero de la reconstrucción, pero tenemos muy claro cuáles son los pilares y los objetivos de la política económica que venimos a desarrollar. Vinimos a desarrollar la Argentina en función de nuestro entramado PYME. Y esas fábricas e industrias que están en Córdoba, que las visitamos cada vez que vamos y escuchamos... Una vez viniste a Córdoba. No, he ido varias veces a Córdoba y he dialogado y he conversado con grandes empresarios de Córdoba que estuvieron en concurso de acreedores en la gestión de Macri y que ahora ven cómo rápidamente esa capacidad instalada del 63.4 de nuestras industrias habla a las claras ver, de que las decisiones vamos. que hemos tomado son correctas. Tenemos que ir terminando. Por cierto, En el insuficientes, pero 2012 correctas. ya tomaron esto de la prohibición de exportar carne como una solución y fracasó. Fundieron a los frigoríficos y aumentó la carne igual. Vuelve la misma receta. No, la verdad que no, porque que el es la nivel misma de exportación receta. Además la inflación. También ustedes están dejando una inflación interanual. Y no quiero hablar del pasado, pero dejaron el kirchnerismo un país en default,
con deuda impaga. 44.000 millones Un de país deuda nos en dejó tu default. presidente, Quiere decir, Laura. era deuda 44.000 impaga. millones de Deuda impaga. 44, La o sea, pudieron y la están negociando. O sea, pero pero ustedes, realmente a ver, se hacen yo no cargo quiero de discutir eso. del ¿Se pasado. hacen cargo de eso? Pero ustedes no, porque háganse usted cargo de Melconian no lo que- se hacen porque cargo de esa lo- deuda. de los- Es muy de la lindo deuda decir, ahora adquirida tenemos era deuda en para pesos. pagar Ustedes- deuda de ustedes. No, realmente. Era para pagar deuda Ya, de ustedes. yo creo que Melconian lo dejó bien en evidencia. Todos sabemos que el kirchnerismo dejó un país en default al presidente Macri. Bueno, y parece tuvimos que que Nicolás levantar ese Hoffman país opinó para bien. que el país tuviera nuevamente Vamos a crédito. hacer, Tenemos que cerrar. 30 segundos para cada No, uno. simplemente decir que por más que digan lo que digan los hombres y mujeres de Cambiemos, la sociedad en su conjunto sabe que lo que prometimos en campaña, incluso en pandemia, que eso sí no lo esperábamos, ha sido cumplido por nuestro presidente en cada una de las medidas que ha tomado. No solamente en este Estado que vuelve a tener una preponderancia importante, pero no un Estado asistencialista, un Estado que mira su sector productivo, el que va a generar trabajo en la Argentina, el que sigue apostando, lo sigue mirando y lo sigue, por supuesto, potenciando que esas inversiones aparezcan. Una banca pública que ya no está más al servicio de los que decían públicamente que le habíamos dejado un país desendeudado y que permitió la deuda más grande en la historia de la República Argentina. 98.000 millones de dólares y 44.000 millones de dólares que tuvimos que tratar A ver. de salir de esa deuda. Acá 37.000 millones de la podemos mochila 30 sacamos. últimos segundos. 37.000 Podemos millones de la tirar mochila. datos, cifras. La verdad que le encanta al oficialismo hablar de Macri y de No. Cambiemos. Le encanta. Porque tienen supuestamente a quién echarle la culpa. Ya se hagan cargo de los propios errores. Pues no les creen ese relato de que de números y números. La gente cree realidad. La realidad es que el país está al borde del abismo, estamos en la peor crisis económica y le echan la culpa a Macri o a la pandemia, pero ya se tienen que hacer cargo ellos. Le- Gracias. No, por suerte vamos a Antes de reconstruir cerrar, Argentina. Victoria, le